Buenos días, bienvenidos al seminario de hoy. Vamos a hablar acerca del tema de albinismo. Iniciando con su definición, vemos que su nombre proviene, derivado del latín albus, que significa blanco. Es un trastorno hereditario de la biosíntesis de melanina que resulta en ausencia o reducción de la producción de melanina y causa un fenotipo heterogéneo. Hay distintos tipos de albinismo. Tenemos el albinismo oculocutáneo y el albinismo ocular. Destacando el albinismo oculocutáneo, porque se va a heredar de forma autosómica recesiva y la afección más común entre los trastornos de hipopigmentación con diversos grados de afección de ojos, cabello y piel. Mientras que el albinismo ocular se asocia a la herencia ligada al cromosoma X con afección de la enfermedad limitada a los ojos. Dentro de los signos clínicos del albinismo, tenemos que hay transiluminación del iris. A nivel de con la biomicroscopía podemos evidenciar que el iris en el albinismo tiene poco o ningún pigmento para filtrar la luz que ingresa al ojo y vamos a tener un defecto de transiluminación moteado o difuso, como lo podemos ver en la imagen. Pero este signo no es 100% específico, ya que la transiluminación del iris puede ocurrir en otras enfermedades que no se relacionan con el albinismo, como la pseudofoliación, síndrome de dispersión pigmentaria, atrofia del iris y axifenilía. Cuando está presente en un individuo normal, esta transiluminación puede ser un hallazgo que va a indicar que puede ser portador de una mutación genética hipomelanótica. Y el iris puede ser translúcido y podemos evidenciar, nos permite ver el margen del cristalino que puede ser visible con la transiluminación durante el examen con lámpara de hendidura, como lo podemos ver en la imagen 4, en la imagen 2 y en la tercera. Además, el paciente puede presentar nistagmo pendular. Vamos a tener este movimiento ocular rítmico, involuntario y conjugado. Los lactantes afectados pueden tener una gran amplitud con unos patrones de movimientos oculares de baja frecuencia a partir de los 2 a 3 meses de edad y luego cambiar la forma del nistagmo va a cambiar a una forma más pendular, sin fases rápidas o lentas distinguibles. Y se puede considerar la cirugía en el caso específico. Hipoplasia foveal, otro de los signos muy característicos del albinismo. Vemos que la retina no se desarrolla normalmente antes del nacimiento y en la infancia debido a la pigmentación inadecuada del epitelio pigmentario de la retina, que se requiere para un desarrollo macular perfecto. Entonces tenemos que la tomografía de coherencia óptica puede demostrar la ausencia de presión foveal y la pérdida de este adelgazamiento normal de la retina y además, la zona vascular foveal es pequeña o inexistente, con vasos que atraviesan el área del más o menos de 2 diámetros de disco temporal hacia el margen del disco óptico. La hipoplasia foveal es uno de los factores más importantes que contribuye como tal a la mala visión de los pacientes albinos. Además, presentan decusación anormal de la vía visual. Aproximadamente la mitad de las fibras del nervio óptico de cada ojo deberían de decusar en el quiasma óptico hacia el lado contralateral, lo que contribuye a la estereopsis, pero en el albinismo se asocia con una sobredecusación de las fibras, lo que va a resultar en el cruce de hasta 90% de las fibras hacia el lado contralateral y por lo tanto puede presentar el paciente estrabismo y pérdida de la estereopsis. Y la evidencia de esta anormalidad puede ser detectada por potenciales visuales evocados y debe haber un asesoramiento adecuado para poder determinar a través de este estudio este sí. Además, estrabismo, la desalineación de los ojos y la inclinación anómala de la cabeza puede estar relacionado, puede ocurrir en asociación al albinismo. El doctor Kumar y colaboradores informaron que el estrabismo se observa en proporciones más altas de personas con albinismo en comparación con aquellas con nistagmo infantil idiopático, lo que sugiere diferentes mecanismos subyacentes a la causa del estrabismo en estos dos trastornos. Fotofobia, el paciente va a presentar sensibilidad a la luz brillante y al resplandor y puede ocurrir debido a la dispersión de la luz una vez que ingresa en el ojo y es posible que los pacientes prefieran usar siempre gafas de sol para reducir esta sensibilidad a la luz o con algún filtro. También ametropías, tanto la miopía como la hipermetropía pueden ocurrir y el astigmatismo es muy común.
La visión deficiente, la visión puede variar desde normal para las personas mínimamente afectadas hasta la ceguera legal o peor, para las personas con formas más graves de albinismo y la visión de cerca, por lo general, es mejor que la de la visión lejana. Y estos pacientes que tienen menor cantidad de pigmento son los más gravemente afectados y tienen una visión peor. Ya hablando de la fisiopatología y de la etiología, tenemos que em, hay mutaciones en varias enzimas o proteínas de membrana que contribuyen a la síntesis de melanina. Entonces, hay la síntesis o el transporte de melanina que sea disfuncional dentro de estas células va a afectar la pigmentación de la piel, ojos y cabello. Entonces, el fenotipo en el albinismo va a depender de la presencia o no de la actividad enzimática residual que presente el paciente. Entonces, la producción de la actividad de la tirosinasa, como lo podemos ver aquí en la imagen, conferirá la capacidad de adquirir pigmento de la piel y el cabello. Y los pacientes que no tienen actividad tirosinasa te van a tener un cabello y piel blanco durante toda la vida. El color del iris tiende a caer en el espectro desde el azul claro hasta el color avellana claro. Y la gravedad de la difusión de la función visual de un paciente a menudo depende del grado de nixtambo y cantidad de pigmentación que posea. Entonces, los pacientes sin actividad tirosinasa, albinismo oculocutáneo, tirosinasa negativo, van a tener peor visión, mientras que el albinismo ocular, que tiene menor afección de piel y cabello, pueden, con un patrón de herencia ligado al cromosoma X, eh, su producto génico es necesario para la maduración melanosómica. Y aquí podemos ver aquí en estas imágenes cómo podemos ver aquí cómo actúan estas enzimas y en los pacientes para poder determinar el tipo de albinismo, lo que se va a estudiar el bulbo del cabello y se van a ver si hay remanentes de la acción de esta enzima, viendo intermediarios que se producen por la enzima, como la L-Dopa. Entonces allí se determina si hay una función residual de la enzima o no, así clasificando genéticamente al albinismo, en donde tenemos albinismo tirosinasa positivo y albinismo tirosinasa negativo. El albinismo tirosinasa positivo va a tener una afección leve moderada, mientras que el tirosinasa negativo tiene ya una afección grave. Tenemos, hablando ya del albinismo oculocutáneo tipo 1, constituye varios subtipos que pueden producirse debido a la mutación del gen de la tirosinasa, que está ubicado en el cromosoma 11q14q21. Entonces, dependiendo de la producción diferencial de melanina del producto final, vamos a tener la gravedad o el tipo de fenotipo. Una mutación puntual en la tirosinasa va a impulsar la conformación de la enzima, lo que va a dar como resultado la ausencia o disminución de la actividad enzimática y hasta la fecha se conocen casi 200 mutaciones de este gen. Ya hay otras subclasificaciones de este albinismo cutáneo tipo 1, entre las que destaca el 1A o tirosinasa negativo, tiene el fenotipo más profundo de todos los albinismos oculocutáneos, con mayor riesgo a cáncer de piel, mayor afección visual y pérdida de la agudeza visual. Mientras que el 1B hablan de que es una variante amarilla, estos pacientes pueden ser indistinguibles del 1A al nacer por falta de pigmento detectable, pero durante los primeros años de vida van a ir acumulando poco a poco pigmento, entonces van a tener cabello más rubio y por eso se denomina variante amarilla. Mientras que tenemos el MP o Minimal Pigment, los sitios de acumulación de pigmento van a incluir cabello, y piel en forma de como de manchas. Sin embargo, cuando hacen las pruebas, como que les mencioné en el cabello, vemos que van a tener tinción negativa para L-Dopa de los bulbos pilosos y el fenotipo 1MP contrasta con el 1B que tiene una tinción positiva para L-Dopa. Mientras que en la variante TS o sensible a temperatura, vamos a tener una actividad variable de la tirosinasa en función de la temperatura de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad de la tirosinasa es inversamente proporcional a la temperatura.
lo que da lugar a que el paciente va a tener vellos más oscuros ya en las extremidades, pero van a ser más blancos cerca del núcleo del cuerpo, como la axila, área púbica y cuero cabelludo. Hablando del albinismo oculocutáneo tipo 2, este tipo de albinismo es el más común en todo el mundo, mayor frecuencia en África ecuatorial, relacionado con mutación en el gen OCA2, responsable de la función del melanosoma, ya que ayuda a regular la afluencia de tirosina y otros entornos internos del melanosoma, lo que va a afectar la funcionalidad del orgánulo y de la producción de melanina. Es una forma más leve que el albinismo oculocutáneo tipo 1. Además de esto, el fenotipo clásico del cabello va a ser amarillo rubio, piel cremosa, iris azul avellana y pigmentación marrón. Las personas afectadas de otros grupos étnicos pueden tener una pigmentación cutánea moderada a casi normal. Em, Otro de los subtipos del albinismo oculocutáneo destacan estos que les vamos a ir mencionando sus características, dentro de que está el tipo 3 en donde hay mutación del gen TIRP1. El fenotipo se va a superponer entre la variable boca y con esta. ¿Por qué? Porque en esta variable el paciente va a tener una tinción ya de la piel un poco más bronce y el cabello pelirrojo, iris azul o marrón, o azul o marrón. Mientras que en el tipo 4 hay una mutación recesiva en el gen de la proteína de transporte asociada a membrana, también conocida como SLC45A2. Se diagnosticó en pacientes turcos, desde entonces se ha encontrado también en pacientes japoneses y en otras partes de Europa. Ya en el tipo 5 se detectó un nuevo gen llamado OCA5 en una familia pakistaní consanguínea. Ya en el tipo 6 hay mutación en el gen SLC24A5 en el locus 15q21. Entonces los pacientes de origen chino presentaban este fenotipo no sindrómico. Mientras que en el tipo 7 es una mutación homocigota sin sentido, C10ORF11, y se diagnosticó en una familia consanguínea en las islas de Dinamarca. Furoe de Dinamarca. Y hablando del albinismo ocular tipo 1, em, diagnosticado por Natal Ships Falls, este trastorno se hereda de forma recesiva ligada al cromosoma X y por lo tanto solo se produce en los niños. La mutación en el gen varones. La mutación del gen GPR143 en XP223 son los causantes y los pacientes con esta mutación pueden tener macromelanosomas observados en la biopsia de piel y es la forma más común de albinismo ocular. Representa el 10% de todos los albinismos y una prevalencia estimada de uno de cada 50.000 a 150.000 nacidos vivos. Y el gen afectado codifica para el GPCR intracelular o receptor acoplado a proteína G, que controla el transporte de melanosomas en las células pigmentarias, cuya interrupción afecta el número y tamaño de melanosomas, y la pigmentación oscura eh, se va a ver en los pacientes menos afectados que en los grupos de pigmentación clara. Además de esto, se puede relacionar con artriosis y tiende a ser grave con una mala visión. Los métodos diagnósticos incluyen análisis molecular del gen OA1 y el análisis genealógico familiar y el examen de la madre portadora. Debido a la lionización del cromosoma X en la célula somática, las mujeres portadoras pueden exhibir evidencia de albinismo muteado. Entonces, hasta el 90% de las mujeres portadoras se va a observar este fondo de ojo típico salpicado, como salpicado de barro, debido a la diseminación irregular vamos a tener parches amelanóticos en el epitelio pigmentario entre parches melanóticos. Otros hallazgos potenciales son la transiluminación del iris en 75% de las pacientes y pigmentación de piel y la evidencia en la biopsia de piel de macromelanosomas, y se ha asociado también con sordera neurosensorial de inicio tardío. Y es probable que el síndrome sea consecuencia del defecto genético contiguo que incluye también el gen OA1.
Ya en el albinismo ocular tipo 2, enfermedad ocular de la isla de Aland o albinismo ocular de tipo Forsius-Erickson, es un trastorno raro ligado al cromosoma X con manifestaciones clínicas similares al albinismo ocular tipo 1, con el efecto adicional de la visión a color y adaptación defectuosa a la oscuridad. Entonces, la biopsia de estas muestras de piel de estos individuos reveló que el albinismo ocular tipo 2 es morfológicamente distinto al 1. Entonces, las mujeres portadoras de esta mutación no van a exhibir el patrón de fondo de ojo característico que se observa en las portadoras del de la mutación para el que nos va a dar el albinismo ocular tipo 1. Entonces, según el análisis molecular, es probable que el gen defectuoso que da lugar a este trastorno esté en este cromosoma para el gen CACNA1F. Entonces, sin embargo, los hallazgos clínicos coinciden con con los de la ceguera nocturna estacionaria congénita. Entonces, debido a estas características similares, se han planteado de que estas dos entidades tengan un origen común. Aquí les dejo la Academia Americana de Oftalmología, hace un recuento de la clasificación de los tipos de albinismo que lo pueden tener a la mano y está bastante útil. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el síndrome de Hermansky-Pudlak. Es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente que se caracteriza por el paciente va a tener tendencia al sangrado debido a la deficiencia de almacenamiento de plaquetas, va a tener enfermedad pulmonar intersticial, colitis granulomatosa y albinismo. Entonces se cree que esta enfermedad se debe a una anomalía en la formación de vesículas intracelulares, como los melanosomas o los cuerpos densos de las plaquetas, más comúnmente debido a la mutación del gen HPS1 en el cromosoma 10, con mayor frecuencia entre las personas de ascendencia suiza o puertorriqueña, con una prevalencia de 1 sobre 1.800 pacientes. Debe sospecharse en pacientes con albinismo, con origen étnico pertinente y con estos síntomas ya mencionados. También tenemos el albinoidismo, que es una mutación autosómica dominante con penetrancia incompleta que da lugar a hipopigmentación, pero estos pacientes tienen visión normal, desarrollo de la retina normal y ausencia de nistagmo. Este fenotipo puede representar el fenotipo intermedio entre una afección grave y el albinismo verdadero con hipoplasia macular. Tenemos el síndrome de Waardenburg. Es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por áreas irregulares de despigmentación de cabello y la piel en una distribución similar a la de Pielbald. Vamos a tener que el paciente va a tener heterocromía de iris, anomalía en la pigmentación del iris y una raíz nasal ancha. La concurrencia de la sordera congénita ocurre en el 20% de los pacientes y es una característica no cutánea distintiva del síndrome y se estima que de 2 al 35% de todas las sorderas congénitas son resultado de este síndrome y la mutación responsable se produce en los factores de transcripción PAX3 y MITF. Tenemos el síndrome de Griscelli, que es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente que resulta en hipopigmentación de piel y cabello, déficit neurológico, deterioro inmunológico y síndrome hematofagocítico. Entonces, la gravedad de la enfermedad está determinada por el gen involucrado, que es el MIO5A, y pues, estos otros genes mencionados acá. Y tenemos tres tipos de este síndrome. Dentro del síndrome de Lejalde, no debe confundirse con la displasia acrocefalopolidactílica, también conocida como síndrome de Lejalde, porque esta entidad patológica es sinónimo de enfermedad neuroectodérmica melanosomal, mientras que en este síndrome se reportó en 1977 y se ha descrito solo 10 casos en la literatura, lo que sugiere una prevalencia muy baja de enfermedad. Entonces, el fenotipo va a incluir, el paciente va a tener cabello planteado, tendencia al bronceado fácil debido a un defecto en el procesamiento de melanina, disfunción profunda del sistema nervioso central, el paciente va a tener hipotonía, hemiplegia o cuadriplegia, convulsiones, retraso del desarrollo y falta y alteraciones inmunológicas. Aquí tenemos también un tomado de la Academia Americana de Oftalmología
un cuadro comparativo en donde comparan estos tres síndromes con en los pacientes. Lo que van a tener como común, como factor común, es el cabello plateado. Ya hablando ya acerca del manejo, dependiendo ya hemos visto de las manifestaciones que va a tener esta patología en el paciente. Entonces, si el paciente presenta un síndrome sistémico de estas poblaciones de alto riesgo, cuando se descubren antecedentes de sangrado, hay que estar pendiente de si el paciente ha tenido hematomas faciales, si ha tenido infecciones bacterianas previas, para poder ir haciendo un mejor diagnóstico y un mejor abordaje, ¿ok? De terapéutico. Entonces, también el paciente puede tener riesgo de cáncer de células escamosas y de células basales en estas áreas expuestas al sol y por lo tanto se debe recomendar siempre limitar la exposición al sol, evitar ocupaciones al aire libre mediante el uso también de protección solar, uso de ropa adecuada, sombreros, gafas y agentes de protección solar. Vamos a ir hablando más adelante de esto. Y se requiere un examen ocular precoz para detectar tanto ametropías como facilitar el diagnóstico precoz y tratamiento de la ambliopía. También, si el paciente presenta estrabismo o nistagmo, buscar la mejor opción terapéutica para buscar optimizar la función visual. Y también estos pacientes se deben realizar pruebas genéticas y apoyo psicológico para ofrecer un apoyo completo a estas familias que afectan esta afección. Dentro de los tratamientos que están en investigación tenemos la nitisinona, que es un factor inhibidor aprobado por la FDA de la degradación de la tirosinasa. em, y entonces, Brooks y sus colaboradoras plantean la hipótesis de que la deficiencia relativa de la tirosinasa en el albinismo oculocutáneo tipo 1 puede mejorarse aumentando la concentración de tirosina con nitisinona y por lo tanto mejorar esta pigmentación. Y en estudios con ratones, la nitisinona mejora la pigmentación en el pelaje de los ratones, lo que va a sugerir en el potencial beneficioso para los humanos en un futuro. También la L-Dopa, el grupo de estudio de Martínez y García, intentó complementar la L-Dopa, que es un metabolismo que ya les mencioné, intermediario en la vía de síntesis de melanina, en modelos de ratón, y varios experimentos sugirieron que esta suplementación puede ayudar a superar anomalías visuales asociadas al albinismo, y se está llevando a cabo un ensayo clínico en fase 2 en Estados Unidos para estudiar los efectos de esta suplementación en humanos, pero todavía está en estudio. Y también se han determinado un grupo de aminoglicósidos japoneses, un grupo de japoneses sugirió el uso de aminoglicósidos que pueden leer a través de mutaciones sin sentido como una posible medida de tratamiento para las mutaciones comunes que se encuentran en el albinismo, todavía en estudio. Hablando ya de el manejo de las distintas consecuencias del albinismo en los pacientes, la fotosensibilidad destaca como uno de los signos que va a presentar el paciente. Investigando encontré este artículo en donde ellos investigan cómo tratar esta fotosensibilidad de la mejor manera. Entonces ellos describen la prevalencia y la gravedad de la fotosensibilidad en pacientes con albinismo y lo van a comparar con sus características oculares y cómo se relaciona con el uso o elección de lentes con filtros ópticos. Dentro de los métodos, ellos estudiaron 81 pacientes que tenían albinismo ocular o oculocutáneo. Se realizó su evaluación oftalmológica completa y a los pacientes se les ofreció rehabilitación óptica con un amplio panel de de filtros ópticos. Entonces, se vio la asociación entre las características oculares y las quejas subjetivas a la fotosensibilidad y la elección del filtro óptico. Entonces, dentro de los resultados, la fotosensibilidad fue calificada como algo peor imaginable en 78%, 77,8% de los pacientes, y la gravedad de la fotosensibilidad se correlacionó significativamente con la hipopigmentación del ojo, pero no con la translucidez del iris. Y fue peor en los pacientes, fue peor en aquellos con mala agudeza visual. Entonces, no hubo asociación entre la fotosensibilidad y la visión al contraste, y todas las gafas al aire libre contenían un filtro, mientras que el 26,5% de las gafas
que usaban en el interior no tenían. Y los colores de filtro que los pacientes seleccionaron como más efectivas fueron filtros neutros que van del gris al marrón o combinación gris-marrón o combinación del gris-marrón con otros colores y se prefirieron por una baja transmisión a la luz. Entonces, esto es una de las opciones que se pueden ofrecer a estos pacientes. Además, hay otras herramientas. Aquí les traje otro estudio en donde ellos hablan del manejo de alteraciones visuales en el albinismo. Estudian una paciente en donde ellos analizan la eficacia de la rehabilitación de baja visión en un paciente con albinismo, que incluía la prescripción de múltiples ayudas visuales. Una mujer asiática de 21 años con albinismo presentaba mala agudeza visual lejana, deslumbramiento, insatisfacción por sus actuales gafas, que son las gafas que está usando la paciente, son las amarillas que tienen el dispositivo superior, que era bastante grande, el dispositivo telescópico, y era muy pesado y estéticamente inaceptable. Em, Descubrieron su baja visión y se empezó a hacer la rehabilitación utilizando múltiples ayudas, gafas, lentes de contacto especiales con color del iris y pupilas claras. Y los dispositivos y aparatos telemicroscópicos también ayudaron a mejorar la calidad de vida. Entonces, dentro de esas conclusiones, la paciente vemos que los lentes de contacto con tinte especial de iris y el área de pupila clara son ayudas útiles para reducir el deslumbramiento de los pacientes albinos y además los telemicroscopios de 2 niveles instalados en gafas graduadas fueron bastante cosméticamente aceptables y capaces de mejorar su visión. Y como resultado de estos enfoques de rehabilitación para personas con baja visión y albinismo, mejoró su calidad de vida en el caso de este paciente. Entonces vemos que hay otras opciones de tratamiento para este tipo de pacientes, para mejorar su visión. Y hablando ya, finalizando con el pronóstico, la esperanza de vida de estos pacientes, el desarrollo de inteligencia y la fertilidad de estos pacientes con albinismo no son diferentes a los pacientes no afectados. Y con la prevención secundaria adecuada y la atención de apoyo para la protección contra los rayos UV, el riesgo de cáncer de piel puede reducirse drásticamente. Gracias. ¿Si tienen alguna duda? Gracias por su atención.